Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan en este programa y gracias al doctor Sergio Aguayo que nos permite conversar con él en esta ocasión, colega, investigador, profesor del Colegio de México y presencia pública en nuestros medios de comunicación. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Un placer, Carmen. Gracias, Sergio. Y bueno, pues hemos invitado a Sergio para hablar a raíz de la publicación de 2 libros que están circulando en México del estado de cosas en nuestro país. Has publicado, Sergio, 2 investigaciones muy importantes, una que se llama Vuelta en U, Guía para entender y reactivar la democracia estancada, este libro que te publicó Taurus y que está ya circulando en nuestro país, y este otro que es también una historia documental muy importante que has llamado La Transición en México, una historia documental de 1910 a 2010, y bueno, pues incluye esto un DVD, por cierto, que es importante porque ahí están los documentos, más de 6,000 documentos que obviamente van acompañando esta investigación sobre la transición en México. Así que con estas 2 obras que están ya colocadas en circulación en nuestro país, estás dando herramientas para entender no solo la historia, sino lo que está pasando en México. Poca cosa no es. No, me llegó 7 años porque en el 2003 tuve una crisis personal profundísima porque me di cuenta que la democracia no estaba funcionando, que Fox había traicionado sus compromisos, y en el 2003 decidí que le iba a dedicar unos años a entender qué había pasado con la democracia. Por cierto, era a 2 años del clásico de Pablo González Casanova, La democracia en México. Pensé que iba a llevar 1 año. De hecho, fueron 7 años los que tuve que dedicar de tiempo, casi de tiempo completo, obsesivamente, para entender lo que había pasado, entender el presente y detectar claves sobre el futuro. Y creo que lo he logrado. Por supuesto, hay quienes dicen que le falta aquí, que le sobra allá, pero es una respuesta que me estoy dando a mí mismo y en la cual vacié 30 y tantos años de investigación sobre el cambio en México. ¿Y entendiste qué pasó? Sí, bastante bien. Entendí las dinámicas del cambio. Menciono las más importantes. Primero, que nos equivocamos al creer que bastaba con la alternancia para generar cambios profundos en el país. Confiamos demasiado en el voto y le dimos demasiado protagonismo a los partidos, que de hecho se lo tomaron, vamos. La última carcajada de Gustavo Díaz Ordaz fue la de haber creado el método que se sigue empleando. Cada movilización social provoca una reforma electoral que beneficia a los partidos, que excluyen a la sociedad. Ese es el círculo vicioso en el que nos hemos movido desde el 63, 77, 96, 2007. Por tanto, el poder se redistribuyó. Los grandes beneficiarios fueron gobernadores, multimillonarios, algunos líderes sindicales, el crimen organizado, los partidos políticos, y a quien se excluye es a la sociedad. El primer gran asunto entonces es que se privilegió el tema del voto y el tema de los partidos para una real transición democrática. Nos obsesionamos con la democracia electoral y descuidamos la democracia participativa. Esa es la gran brecha que tenemos en este momento, y lo pude documentar con cifras, con el momento preciso en el cual sucede eso. No es un solo momento. Van sucediendo porque es un proceso acumulativo en el cual está la crisis. Lo que sucede en el 2006 o en el 2011 es la acumulación de decisiones que fueron tomando generaciones anteriores. ¿Qué situaciones específicas están aquí documentadas e identificadas con esto que estás describiendo? ¿En qué momento se nota, se percibe y se documenta el hecho de que se dejó de lado la construcción de ciudadanía, digámoslo así, la construcción de democracia participativa para construir lo que debería ser un sistema de partidos fuerte y que lograra una representación social apropiada, cosa que está en duda en este momento? ¿Cuáles son los momentos que tú puedes identificar a lo largo de la historia? Marcaría 2 fundamentales. Uno, en el 77, cuando se mete en la reforma electoral y en la Constitución la tesis de que los partidos son entidades de interés público.
Esa frase ya marca todo el futuro de la transición. Los partidos son el protagonista. Lo malo es que los partidos no estaban bien conectados con la sociedad, adecuadamente conectados. Luego, el segundo momento es el 96, cuando Ernesto Zedillo, con la mejor de las intenciones, quintuplica el dinero público que se entrega a los partidos. Y a partir de ese momento, que por cierto fue resistido por Carlos Castillo Peraza del PAN y Andrés Manuel López Obrador en el PRD en su momento. Luego los partidos PAN y PRD se sumaron al festín de prerrogativas. Incluí una tabla de lo que nos han costado las elecciones y en la última década, bueno, nos han costado en la última década 157,000 millones de pesos, de los cuales se han entregado a los partidos 50,000 millones de pesos. Pero los partidos están en la parte más baja del aprecio ciudadano. Tal vez esas dos cifras ilustran el drama de la democracia mexicana. Partidos riquísimos que no representan a la sociedad, que los desprecia. Vamos. Mala fórmula. Pésima fórmula. Porque nos acercamos al 2012 con el choque de tres vertientes. Primero, la democracia electoral que se mueve por sus propias reglas. Segundo, la democracia participativa de aquellos grupos sociales que quieren participar en la vida pública. Y finalmente, un enigma: ¿cuál será la agenda electoral para el 2012 de los carteles? De los carteles, ya hablando del crimen organizado como actor en la escena pública. Ya lo es en elecciones locales en un buen número de estados. Lo que no sabemos es si ya tienen su agenda para el 2012 y cómo la van a llevar a cabo. Entonces tenemos el 2012 transcurrirá en esta triple dimensión que se conecta, por supuesto, pero que tiene lógicas diferentes que se desprenden de la transición una vez más. Lo que estamos viendo ahora es el resultado, insisto, de procesos históricos de muy largo plazo. No hay nada, bueno, para mí al menos, después de haber terminado estas obras, puedo enmarcar las coyunturas mejor porque entiendo la función que tuvo, lo que sucedió, el drama del 2006. El drama del 2006 estaba predeterminado por la forma como se había redistribuido el poder. Iban a ser elecciones irregulares, no se sabía, por supuesto, que la diferencia fuera tan mínima, pero sí que eran condiciones de competencia muy difíciles. Ya estaban marcadas. Déjame, Sergio, detener esta conversación. Vamos a una pausa y regresemos a esto que tú llamas el drama del 2006. Por muchas razones es importante detenernos en ello, sobre todo en los últimos días, en donde ha habido la reactivación de la revisión histórica sobre ese caso, a partir de las declaraciones del Bester Gordillo, por cierto, que habló de un pacto político en el 2006. Después de la pausa, hablemos de esto que estás mencionando. Regresamos, Sergio Aguayo, en esta conversación. Y bueno, estás aquí revisando estos capítulos de la historia en México para hablar de la transición en nuestro país, para hablar de lo que tú has llamado la vuelta en U, lo cual es bastante sugerente como título. Y te detuviste hace unos momentos, y nos detuvimos también para ir al corte, en lo que llamas el drama del 2006. ¿Qué es exactamente lo que retrata el 2006? ¿Qué es lo que arroja, digamos, de información para quien quiere entender lo que le ha pasado a México y por qué estamos donde estamos? Mira, unas cuantas ideas. Ese tema le dediqué muchísimo tiempo, años, de hecho, nada más a las elecciones del 2006, porque al igual que buen número de observadores, me parecieron profundamente irregulares y me exigían algunos amigos y amigas del campo de López Obrador, me dicen: acepta que fue un fraude. Mi respuesta en el 2006 hasta el 2010 fue: lo que puedo decir es que fueron irregulares, no que hubo un fraude, porque tengo que convencerme a mí mismo. Bueno, la evidencia me convenció. Sí hubo un fraude en el 2006. ¿De qué naturaleza ese fraude?
La diferencia es que es un fraude totalmente diferente a los anteriores, porque los fraudes previos, 1910, 1929, 40, 50, 46, 52, 88, hablo de elecciones presidenciales nada más, fueron organizados por una voluntad central. El presidente que daba la orden verbal y luego los operadores dentro del gobierno y del partido que lo implementaban. En el 2006 no fue así. En el 2006 fue la agregación de decisiones que fueron tomando de manera autónoma cada uno de los actores para defender sus intereses. Porque el 2005-2006 es, uno observa cómo cada actor va deliberando y decidiendo gradualmente que va a apoyar a Calderón o va a apoyar a López Obrador. Y ahí se conjuntan la determinación de esas fuerzas, algunas privadas que actuaron de manera ilegal, como el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, otras oficiales, la Presidencia de la República, la FEPADE, la Fiscalía Especializada, el Tribunal Electoral, el Instituto Federal Electoral, pero la suma de irregularidades me lleva, y lo pequeño del cambio, o las decisiones del Bester, si quieres luego hablamos un poco de eso, me llevó a la conclusión, sí hubo un fraude en el 2006, que fue el resultado pero fue diferente, la suma de estas decisiones sumados, a lo cual contribuyeron los errores del PRD y de Andrés Manuel López Obrador. Es un drama terrible porque es ahí cuando se rompe el pacto que hizo posible la transición, el pacto entre izquierda y derecha, que se llega en 1986 nada más, y que dura del 86 al 2006, 20 años. ¿Por eso le llamas drama? Es que es un drama porque el gran cambio se da cuando en una plaza de Chihuahua, Berto Castillo y Luis H. Álvarez se ponen de acuerdo para defender las elecciones del 88, para defender la limpieza. El que el 6 de julio del 88... Dos figuras emblemáticas de la izquierda y de la derecha, digámoslo así. No, izquierda y derecha. Que en el 88 marcharan la noche del 6 de julio Cárdenas, Cloutier y Rosario Ibarra, es la consecuencia de un acuerdo que se había gestado en San Luis Potosí con el navismo, en Chihuahua con la huelga de hambre de Luis H. Álvarez, y que cuaja en el 88, y se mantiene hasta el 2006. El drama actual de la democracia es que se rompe la confianza. Por eso vemos que se dinamita la interlocución también. Se dinamita la interlocución y cada actor estamos viéndolo como procede para defender sus intereses pequeñitos. Es una suma de pequeños actores que defienden lo suyo, sin que se logren articular grandes proyectos nacionales. El PRI defiende sus intereses, igual que el PAN, el PRD. No hay articulación. Ese es el drama del 2006. A pesar, Sergio, de que han ocurrido cosas en estos días en México importantes, como por ejemplo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es un asunto que, digamos, contraviene o va en sentido distinto a lo que estás planteando. Aunque reconozco que en efecto ha sucedido todo eso, también es cierto que desde las propias instancias públicas han sucedido cosas que hablarían de que queda algo de ese impulso importante para dar una ruta distinta al país. Déjame detener esta charla y regreso con tu opinión sobre el tema. Vamos a hacer un alto en el camino para enlazarnos a la ciudad de Atlanta. Nos presentan las noticias y la información y regresamos con Sergio Aguayo y esta charla sobre México, la transición de la democracia. Bueno, seguimos en esta charla sobre la transición a la democracia en México, todo lo que está pasando y ya ha pasado en nuestro país, Sergio. Y bueno, te lanzaba una inquietud, una pregunta. A raíz de una mirada muy crítica de tu parte, ¿cómo explicar lo que en este momento sucede también en la vida pública, que hace posible que haya, por ejemplo, una reforma constitucional de gran calado como la de derechos humanos, o lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia también recientemente en materia de fuero militar? Mira, si me preguntas, estos libros no tienen un tono amargo, porque
al mismo tiempo se ha construido el suficiente capital social, que es un término muy académico, no voy a meter, para ver con optimismo el futuro. Si bien las élites políticas y económicas son mediocres y mezquinas, hay una enorme riqueza en la sociedad. De hecho, siempre la ha habido, porque hay un mito que los partidos y los prohombres hicieron la transición. Fueron importantes, pero de hecho el impulso mayor viene de las movilizaciones sociales. Y te lo podría demostrar las huelgas del 58, movilizaciones estudiantiles de los 60, las protestas después del 85, la organización social. En Chihuahua. No, 85 el sismo. 85-86 son años cruciales. Por tanto, hay una acumulación de capital social que ha modificado la cultura. El México de hoy es totalmente diferente. El respeto, por ejemplo, al género femenino, a las mujeres, es enorme. Se ha modificado la tolerancia a la diversidad sexual. Y la cultura de los derechos humanos es la gran diversidad, es la gran revolución silenciosa en la cultura mexicana. No de las mayorías, pero sí de alrededor del 20% de la población que está dispuesta a involucrarse activamente. De ese sector minoritario, que también, por cierto, las élites son minoritarias, vienen los impulsos que llevan a la decisión de la Suprema Corte, porque en esa decisión está la determinación de la familia de Rosendo Radilla, de la hija Tita Radilla, y de organismos como la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Pero fíjate, Sergio, ¿qué tan altos contrastes tiene México? Que es posible eso, sin duda, como es posible que ahora conozcamos de forma más directa los asuntos que marcaron 2006, lo que ha pasado con el Bester Gordillo, el cruce de acusaciones con Yunes. ¿Qué decir de eso? Mira que es... sí, México sigue siendo un país de contrastes. Es el México bárbaro que describe de principios de siglo. Seguimos sin lograr que nuestros valores democráticos confluyan, converjan y se instalen en la vida institucional. Llevamos una existencia fracturada, bidimensional. El reto, no del 2011, para mí el reto de los próximos años es lograr refundar, regenerar la democracia. Y el impulso para esa regeneración solo puede venir de la sociedad. Y aquí quisiera hacer una precisión, porque como he participado en organismos civiles, parecería que estoy llevando agua a mi molino. No, estoy pensando en empresarios, medios de comunicación independientes, como académicos, organismos civiles. Si uno observa el país desde esa óptica, hay efervescencia por todos lados, hay una búsqueda permanente y creo que hay suficiente claridad en la sociedad para increpar y forzar a la clase política, a los gobernantes a hacer reformas que son insuficientes, pero que son reformas al fin y al cabo. Reitero mi optimismo. En ningún momento, yo me involucré en la vida pública desde 1963 en Guadalajara. Llevo ya varias décadas. Nunca había tenido tanta claridad sobre la fuerza de las ideas y de la organización que permite pensar en que sí es posible regenerar la democracia. A lo mejor soy ingenuo y optimista. Hay que apostar por ello, Sergio, sin duda. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, regresamos, Sergio Aguayo, en la parte final. Bueno, nos has dicho en esta charla que a partir de tu investigación, que te tomó por lo menos 7 años para la transición en México, esta vuelta en U y la guía para entender y reactivar la democracia estancada, has dicho que esto te dio luces para entender lo que le sucedió a México, lo que está pasando y las claves del futuro. Ahora nos dices qué supones que va a pasar. Mira, vienen años terribles para México, porque... regreso a esas variables. La democracia electoral no tiene una conexión directa con la búsqueda de democracia participativa ni con la agenda del crimen organizado. Podemos elegir a Andrés Manuel, a Josefina Vázquez Mota o Enrique Peña Nieto y eso no resuelve la crisis estructural de la democracia. Para que esa
crisis se resuelva, tiene que haber una acción, tiene que seguir habiendo ese impulso renovador desde la sociedad, que es lo que ha provocado los grandes cambios. ¿Cuál, desde tu punto de vista, es el principal reto o la principal acechanza, ya no digamos una vida democrática, a una aspiración democrática? El principal es que la clase gobernante entienda que no puede gobernar sin la sociedad y que abra las compuertas que permiten el acceso de la sociedad a las decisiones públicas, no solo a tomar decisiones, sino a supervisar y exigir. Es indispensable un nuevo trato entre gobierno, partidos y sociedad, porque sin ellos seguiremos siendo una sociedad fracturada, como ahora, que enfrentamos las grandes amenazas: pobreza, degradación del medio ambiente, intolerancia, crimen organizado, de manera atomizada. Un nuevo trato. Basado en un nuevo pacto. Pero el pacto ya lo conocemos, intelectualmente ya sabemos qué hace falta. Es indispensable ese nuevo trato para lograr que aceleremos las reformas que nos permitan enfrentar un siglo XXI extraordinariamente complejo. Para acceder y ejercer el poder de forma distinta. Para ser una democracia, y retoma una idea de Enrique Krause, sin adjetivos, una democracia. Punto. Bueno, pues ahí está Sergio. Gracias por estar aquí, por conversar. Gracias, Carmen. Gracias a ti y gracias a ustedes que nos permitieron estar en esta ocasión con ustedes. Pásenla bien. Hasta luego.